siempre va hacia adelante. La consciencia siempre es en forma de espiral ascendente. Siempre. ¿De acuerdo? Siempre. Entonces, a medida que ese aspirante espiritual está en esta consciencia durante determinado tiempo o algunas vidas, meditando, estudiando, puliéndose el carácter y ayudando a los demás en la medida de sus fuerzas y sus posibilidades, tampoco se le pide que sea una santa, un santo, sino que haga pequeñas cositas. Con el paso del tiempo traspasa esa etapa y pasa a la siguiente etapa de consciencia, que es la séptima, que es la consciencia impersonal. Y aquí es donde comienza el buscador a entrar en lo que se llama el sendero del discipulado, que es la siguiente etapa por encima del sendero de probación. ¿Qué significa la etapa de consciencia impersonal? Pues que ese ser humano sigue, por supuesto, experimentando la necesidad de orar, de meditar, de ir hacia adentro, sigue sintiendo la necesidad de autoestudiarse, investigarse, estudiar las escrituras sagradas, los libros esotéricos, buscar la verdad allí donde la encuentre, según su intuición. Y también cada vez se prepara más para servir a los demás, para ayudar a los demás. Y lo de formarse el carácter, que era una cosa muy importante en la etapa anterior, en la etapa intuitiva, en el sendero de probación, ahora cada vez más para el discípulo deja de ser importante lo de pulirse el carácter, porque es que ya se lo ha trabajado mucho. Entonces se focaliza sobre todo en ir hacia adentro, meditar, en autoestudiarse, mejorarse simultáneamente y sobre todo capacitarse para servir cada vez más a los demás. Siente e intuye que hay un plan divino que está llevado por la jerarquía adelante y siente que puede colaborar en ese plan. Entonces, a medida que va haciendo esto, cada vez empieza a ser más impersonal. Significa que cada vez tiene menos ego, menos personalidad, que cada vez desaparece más de la escena él. Y experimenta, se da cuenta de que cuanto menos es él, más se expresa el alma o lo divino a través de él. Porque se hace cada vez más impersonal. Menos yo, más jerarquía, más alma, más Dios. Por eso se le llama a esta etapa de consciencia la etapa de consciencia impersonal. Porque cada vez es menos personal su vida. Y llega a ser ya un discípulo aceptado, ¿no? Con el paso del tiempo o de las vidas, llega a ser plenamente consciente de que es un discípulo aceptado en un ashram de los maestros. Pero para eso tiene que trabajar mucho, tiene que meditar mucho, tiene que estudiarse mucho y tiene que servir mucho a la humanidad. Servir mucho a la humanidad tal como los maestros sirven a la humanidad. Y adquirir mucho desapego. Bueno. Todo eso son cualidades o capacidades que van desarrollándose a medida que esa persona se dedica más y más a servir a los demás.
Pero para servir cada vez más a los demás hay que también prepararse, capacitarse. Quien no se capacita no puede ser útil a los demás. Por eso hay que prepararse. Y hay que prepararse y estudiar y formarse en cosas que nos pueden ayudar a ser útiles a los demás. Yo puedo estudiar muchas cosas que no me van a ser directamente útiles para ayudar a los demás. Eso no tiene sentido en esta etapa de consciencia. Por tanto, solo hay que estudiar y formarse y prepararse en terrenos en los que seremos útiles a los demás. ¿Me explico? Yo puedo leer un bestseller, perder 3 meses de lectura en ese bestseller, que puede ser muy interesante, pero eso, si a mí personalmente no me ayuda a formarme para ser más útil a la jerarquía y al plan divino, no tiene sentido. En este nivel de consciencia hablamos de lo que hace un ser humano en cada nivel de consciencia, porque es tan sagrado y es tan importante lo que se hace aquí como lo que se hace aquí. ¿O es que lo que hace un niño no es importante y sagrado? Claro que sí. Y eso no es comparable, ni equiparable, ni se puede juzgar. Lo que hace un niño es tan sagrado como lo que hace un discípulo de un maestro. ¿De acuerdo? Lo importante es que cada uno haga lo que tiene que hacer en su nivel de consciencia. Y todas son fases evolutivas en el desarrollo de la consciencia humana. Cuando ese discípulo, con el paso de el tiempo o algunas vidas, empieza a progresar y a madurar en su consciencia, entra entonces en la penúltima fase humana, que es la consciencia crística. La conciencia crística abarca técnicamente la primera iniciación y la segunda iniciación. A partir de aquí el ser humano empieza a entrar en expansiones de conciencia superiores y empieza a desarrollar un control bastante importante de su parte física, el control de su elemental físico, y en la segunda iniciación un control bastante importante de la parte emocional. Todo eso está descrito en el mito de los trabajos de Hércules referente al trabajo de Escorpio. En Escorpio se describen las 9 pruebas por las que tiene que pasar un iniciado en la primera, segunda y tercera iniciación, que son las 9 pruebas que corresponden a las 9 cabezas de la hidra, que tiene que Hércules cortar. A partir de ese proceso, en pocas vidas el ser humano pasa la primera iniciación, normalmente al cabo de unas cuantas vidas pasa a la segunda iniciación. La primera iniciación se llama la iniciación del nacimiento, el segundo nacimiento, y la segunda iniciación se llama la iniciación del bautismo. Finalmente, el ser humano, después de esas 2 expansiones de consciencia, pasa entonces a la etapa que se llama monádica. En la etapa monádica el ser humano alcanza finalmente la tercera, la cuarta y la quinta iniciación. Son expansiones de consciencia que tienen que ver con los estados sublimes del ser humano que encontramos en todos los libros, con el control de los elementales de la naturaleza. Se produce la verdadera teurgia o magia divina del ser humano. Es cuando el ser humano comienza a hacer los milagros que podemos ver en la vida de todos los grandes iniciados. Y eso finaliza este proceso
finaliza la 9ª etapa de la consciencia humana con la 5ª iniciación, que es la iniciación de la maestría completa. El ser humano, el hombre o la mujer, alcanza la perfección humana. No tiene ya nada que aprender como ser humano. Y comienza entonces su evolución superhumana. A partir de ahí al ser humano se le abren lo que se llaman los 7 caminos de la evolución superior, que trascienden ya la propia evolución humana. La etapa humana termina aquí. A partir de ahí comienza la etapa superhumana. Bien, esta es más o menos una descripción muy rápida, pero bastante visual, de las 9 etapas del desarrollo de la conciencia humana. Y si ahora tenéis preguntas sobre lo que hemos hablado y las puedo contestar, pues con mucho gusto las doy. ¿Qué herramientas aconsejas para la oración, la meditación, los mantras o todas a la vez? ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? Sí. Bien, lo importante es que uno se deje llevar por su corazón, que es la sede de la intuición. ¿De acuerdo? Uno tiene que dejarse llevar. Entonces, normalmente, ese impulso interno comienza con una tendencia a rezar, a orar. Normalmente, antes que meditar. La oración es normalmente el primer paso. Cuando uno hace oración, y se supone que hace ya una oración que no es egoísta, pidiendo algo, sino que es para pedir algo por los demás, o para alcanzar más iluminación, es un diálogo un poco de sordos, la oración. Porque uno habla, pero como uno habla y habla y habla, no puede escuchar. Si tú y yo hablamos, ¿no? Pero tú hablas, y yo quiero responderte, es de esperar a que te calles. Y si uno está siempre orando y rezando, y no escucha, o no hace silencio, no puede escuchar. Entonces la oración tiene que compaginarse con momentos de silencio, de escucha, de recepción, en el que uno, después de hablar, si tú me hablas, tú te callas y yo ahora, ¿no? Escuchas lo que yo quiero decirte. Si en la oración no hay escucha, pues el proceso no funciona. Por eso normalmente uno comienza por la oración hasta que comprende que también tiene que escuchar, ¿no? Y no solo hablar, sino pararse y escuchar. Y ahí es donde poco a poco uno va entrando en la meditación. Porque la meditación uno empieza a dar importancia a escuchar, más que a hablar, a rezar. Y uno se da cuenta o intuye que es que lo más importante en la vida es escuchar lo que nuestra alma nos tiene que decir, porque ella continuamente nos está hablando y los maestros nos están hablando. Entonces tenemos que escuchar sobre todo. Por eso, cuando uno da ese paso, entra gradualmente en lo que es la meditación. El sentimiento de que uno tiene que hablar menos, rezar menos, darle menos al tarro y sentarse para escuchar más. Y entrar en el silencio. A medida que uno va entrando en ese sistema de meditación, gradualmente va experimentando ciertas fases. Normalmente
al principio uno experimenta la fase mística en la meditación, en el que uno se siente separado de Dios, de lo divino. Y aunque hay ese silencio, uno siente que es que está separado y uno intenta unirse a lo divino. Y con el paso del tiempo uno se da cuenta de que no estamos separados de lo divino, estamos siempre juntos. No estamos separados, estamos siempre juntos con lo divino, solo que tenemos que tomar conciencia. Entonces significa eso un salto cuántico, porque uno ya no parte de que estoy separado de Dios, sino parte de que estamos unidos y ahora lo quiero experimentar y lo quiero reconocer. Y eso significa el siguiente paso en la meditación. La primera fase de la meditación mística parte de la sensación de separación y la segunda parte de que quiero reconocer y experimentar la unidad con Dios, que siempre está ahí. Estamos juntos. No estamos separados. Las olas que hay en un océano son todas distintas, no hay ninguna ola igual. Todas las olas del mar son completamente distintas, pero todas están formadas por la misma sustancia, que es el agua de mar. Por tanto, el océano entero y cada ola de mar no están separadas. Cada ola de mar es el mismo océano, es todo el océano. ¿Sigues? Mientras la ola de mar sigue queriendo ser solo ola de mar, pues no toma conciencia de que es el océano. Está ahí con una burbuja. Pero cuando la ola de mar explota esa burbuja, que la separa en conciencia del océano, descubre que siempre ha sido todo el océano, que somos el océano entero. Eso es lo que se llama Samadhi, Satori, la conciencia cósmica, la supraconsciencia, nuestra realidad última. Nuestra realidad última es que somos la consciencia universal. Ese es nuestro ser. Somos el océano. Esa es nuestra realidad última. Y eso es lo que poco a poco un buscador de la verdad empieza poco a poco a experimentar. A través de ese proceso gradual, a través de la oración, a través de la meditación mística en el que uno se siente separado, y luego poco a poco a través de la meditación ocultista en el que uno siente que es que nunca hemos estado separados de la divinidad. Solo que tenemos que reconocerlo, experimentarlo. Ahí es cuando empiezas también a experimentar de alguna manera que eres igual que un árbol que se ha materializado como forma de árbol, o que una cucaracha que está... A partir de ahí se empiezan a tener esas sensaciones, esos estados de conciencia, en el que uno experimenta que somos todo, somos cualquier ser, somos el ser que lo abarca todo. Y es lo que somos en nuestro núcleo más profundo, solo que tenemos que irlo experimentando poco a poco. ¿De acuerdo? Ese es un poco el proceso en general para todos los buscadores y buscadoras de la verdad. Yo quería preguntarte, yo creía que la humanidad, gran parte de la humanidad, estábamos ya en la primera y segunda iniciación.
Entonces, todo eso ya, o no, todos esos pasos no han dado a la humanidad. Sí. No. 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 Hay una muy pequeña parte de la humanidad que ha alcanzado la primera iniciación. Uno puede haber alcanzado la primera iniciación en una vida anterior y no reconocerlo, no saberlo. Sí que pasa, a veces. Pero en la segunda uno ya toma conciencia de que está pasando ese proceso. Entonces, Valentín, si esta es la primera iniciación y si no lo reconoces, ¿cómo actúas tú entonces en esta vida? Suponte tú que tú tienes, esta es la primera iniciación, pero no lo reconoces. Supongamos tú. Bueno, pues yo misma. Es que no me quería poner de ejemplo, pero bueno. Entonces, yo vengo aquí a esta vida y si yo no lo reconozco, ¿cómo actúo? Por los frutos conocerás el árbol. Si tú das caquis amargos, te aseguro que no has pasado la primera iniciación. Pero si en tu vida eres una persona bondadosa en general, que te preocupas por los demás, una persona que procura ir en la vida con el corazón por delante y que entiende que la mente tiene que seguir al corazón, detrás, para planificar las cosas, pero primero el corazón, no la cabeza. Una persona que siente un impulso a ir hacia adentro, a hacer los pinitos en la meditación cada día, que empieza a disciplinarse un poquito, que se forma el carácter, que se investiga, que se autoestudia, pues esa persona posiblemente haya pasado ya la primera iniciación. Pero su vida será un ejemplo también. Pero como dices que no lo reconoce... No, es que uno puede haber alcanzado la primera iniciación y no reconocerlo luego en las vidas siguientes. Puede pasar. Pero no son la mayoría de los seres humanos, como tú decías. No son la mayoría. Son una pequeña parte de la humanidad. Pero muy pequeña. Hombre, te pones así, muy pequeña, hombre. Tú es que eres muy optimista, María. Yo sí. Bueno, mejor ser optimista que pesimista. No, sí, ya, pero... Mejor ser optimista que pesimista. También hay que vivir la Mejor realidad. ver el vaso medio lleno que medio vacío. Siempre. ¿De acuerdo? Sí, pero eso igual te hace... Más vale creerse un gigante que en un enano. Pero sin perder la cordura. ¿De acuerdo? Entonces, por los frutos se conoce el árbol. Si tu inclinación en la vida normal es un poco ayudar a los demás, estar pendiente de qué puedes hacer por los demás, te interesan los temas espirituales, intuyes que tiene que haber una jerarquía de seres, de hombres y mujeres que ya han alcanzado la perfección humana y que trabajan para ese plan continuamente, y tú intentas ser útil. Hay ciertos signos que pueden demostrar o hacernos intuir que esa persona ya ha alcanzado la primera iniciación. Pero bueno, no es tan importante saberlo, ¿no? No, ya. Pero yo mi pregunta era, ¿cómo es que no te das cuenta? Dice, puedes perfectamente no darte cuenta. Sí. Y pasar unas vidas sin darte cuenta. Sí. ¿Y eso por qué sucede? Sucede porque es un tema que tiene que ver con la calidad del cerebro humano. En cada vida, sabéis, se destruye el cuerpo físico, el cuerpo etérico, emocional y el cuerpo mental. Se destruyen los 4 cuerpos. Solo a medida que el ser humano va evolucionando mucho, es cuando se pueden infiltrar los recuerdos provenientes de nuestra propia alma. Porque el cerebro de tu vida anterior en el que conseguiste la primera iniciación se destruyó. Tú tranquila que la has conseguido. La memoria es una cosa y otra cosa es el estado de consciencia. Y normalmente la memoria va muy por detrás de nuestro estado de consciencia. Por las noches no estamos haciendo continuamente shopping
o no vamos por ahí de compras o a divertirnos. Un poco sí, pero muchas noches vamos a grupos de estudio, vamos a centros de formación espiritual, asistimos a clases, a seminarios, muchas noches, muchísimas. Vamos con otros colegas y normalmente no tenemos recuerdos. A veces se infiltra algún recuerdo de que hemos tenido una reunión por la noche y que hemos aprendido ciertas cosas, pero normalmente no tenemos recuerdos. ¿Se refiere al sueño cuando dormimos? A los recuerdos que tenemos cuando despertamos de el mal llamado sueño, de haber estado en el plano astral, estudiando, formándonos, trabajándonos. Por las noches, los buscadores de la verdad van a escuelas de sabiduría, y asisten a seminarios como este, a clases sobre todos los aspectos de la sabiduría universal. Por eso a veces, cuando yo os cuento algo, decís, pues si esto yo ya lo sé. Lo que me dice, yo ya lo sé y nadie me lo ha explicado. Aunque sea la primera vez que lo he oído, yo esto sé que esto es así. Y no me suena raro, porque ya lo habéis aprendido y escuchado durante las noches. Pero en general no tenemos mucha memoria. Por tanto, una cosa es el tema de la memoria, que va detrás de nuestra etapa de desarrollo de la consciencia humana. Por eso no te preocupes si no tienes memoria. Es que me ha llamado la atención, entonces si nosotros... Tranquila. ¿Qué has pasado la primera? Que han preguntado antes por Gandhi, o por ejemplo Teresa de Calcuta, o los místicos, los grandes místicos españoles. Vamos, por situar un poco. Sí. ¿Dónde nos pondría? Por ejemplo, los místicos llegarían al nivel 9 o no. Esa era. Todos los místicos o grandes personajes así de la historia que podamos ver, normalmente están aquí, en la etapa impersonal o en la etapa crística. Pueden haber conseguido la primera, segunda iniciación a veces, pero normalmente los que llegan a la etapa novena monádica, que es la tercera iniciación, la cuarta y la quinta, en la tercera iniciación, que es la iniciación de la transfiguración, el ser humano, debido a esa conexión y a esa unión con su chispa divina, la mónada, y la consciencia en el cerebro, sufre un periodo alquímico, sufre una experiencia de transmutación tal que su cuerpo literalmente irradia luz como una bomba atómica. Eso se describe como la experiencia de Moisés en el monte Sinaí, Jesús en el monte Tabor y todos los grandes iniciados. Su cuerpo físico sufre una transformación, una transmutación alquímica, desconocida para los seres humanos. Por tanto, en ese punto que es la tercera iniciación, el ser humano se comporta las 24 horas como el alma. Su conciencia ya no tiene ningún lapsus, es ininterrumpida. Ha logrado la continuidad de conciencia en la tercera iniciación. Sabe lo que hace durante la noche y durante el día. Ya no hay ningún lapsus de conciencia, ni entre esa vida y las siguientes. Ya conoce todas sus vidas, ¿no? No la olvido. No olvida Las que ha pasado. quién es en cada encarnación. Y eso se logra en la tercera iniciación, con lo cual estamos hablando de estados de conciencia sublimes que están muy por encima de la que describen los grandes místicos. Jesús estaría en esa en la tercera parándula. Jesús en la actualidad ya ha pasado la monádica. Los grandes maestros que llamamos con mayúsculas
Los grandes maestros que conocemos, los grandes Mahatmas, el maestro Moria, el maestro Jesús, el maestro Maitreya el Cristo, el maestro Kutumi, el maestro Serapis, Hilarión y muchos otros, ya han pasado por la etapa monádica. Solo que ellos han elegido uno de los 7 caminos, que es quedarse en el planeta en cuerpo físico. Se quedan muy pocos hombres y mujeres en el planeta. La mayoría se van fuera. Uno de esos caminos está entrar en la evolución débica, para cooperar con los grandes ángeles del sistema. Disculpa, ese cuerpo no es como el nuestro, ¿no? No, es que ya no hay cuerpo físico. Pero digo los que están manifestados, que están aquí físicamente, ¿Sí? lo que llaman inmortales, como el caso de Babaji y otros, ¿Sí? que son maestros resurrectos, ¿no? Que llaman. Eso, ese cuerpo no es como el nuestro, ¿no? Tan material y tan, ¿no? Aparentemente es como el nuestro, pero es diferente del nuestro. Pero en apariencia es muy parecido al nuestro. Cuando Jesús elige a los 12 apóstoles, se supone que eran personas que estaban ya en una etapa también más evolucionada, ¿o no? No, No, hay de todo. hay de todo. Vale. En los discípulos, en los 12, había almas de todo tipo. Lógicamente estaban por aquí, pero no eran todos iniciados, ni mucho menos. Solo algunos. ¿Y Judas? Judas, no lo sé. Estoy investigando. Sigo investigando. No, es que para mí es lo más importante. Bueno, quería leerle una cosita a la de la que preguntan por la iniciación, porque a mí la verdad eso de Dios, la iniciación, me da mucho vértigo, me da así como mucho respeto, ¿no? Entonces yo tengo una frase siempre que hago, no es mía, claro está, pero me encanta, que dice: todos los caminos de bondad conducen a la iluminación y al despertar, que es de Siddhartha. Con lo cual cuando habláis de esos nivelazos digo, bueno, pues vamos a ir andando un poquito por el camino a ver si llegamos también, ¿no? Pero esto es que es curioso, porque me llegó anoche, como nada pasa por casualidad yo creo, que ya me iba a dormir y se me olvidó que tenía que hacer una cosa en el ordenador que no pude hacer, y me encontré con esto que es impresionante. Entonces lo leo porque para mí es de una belleza extraordinaria y a lo mejor contesta a lo que estaban preguntando, ¿no? Dice: en mis manos las almas elegidas son las luces que arrojo en las tinieblas del mundo y lo ilumino. Como las estrellas iluminan la noche, así las almas elegidas iluminan la tierra, y cuanto más perfecta es el alma, tanto más luz irradia en su entorno y llega más lejos. Puede estar oculta y desconocida, aun a las personas más cercanas. No obstante, su santidad se refleja en los confines más lejanos del mundo. Y lo más impresionante es que es del diario de Santa Faustina, que vaya tú a ver quién era Santa Faustina. Luego quiero decir que bueno, que en ese proceso efectivamente no hay que tener ninguna memoria, ¿no? Porque llega bien, y si no llega... Claro, pues te digo que cada alma lleva su... Y como el objetivo de las almas es iluminar a otros y al mundo y no tiene nada que ver con sí mismo, ¿no? Pues para que hay que recordar dónde está cada uno ni no estar, ¿no? Si el proceso es otro. Pero vamos, que lo quería leer porque me parece muy bonito compartirlo con vosotros. No sé si a vosotros lo parece, pero sí, muy bonito. A mí sí. Muy bonito. Vale, puede ser también que según la catalogación que tenemos en Occidente sobre místicos, a todo el que se dedicaba a algo, entre comillas, espiritual, era místico. No hay también, creo, datos de algunos mal llamados místicos que eran iniciados realmente. Sí, vamos a ver. En la historia que nos ha llegado, pues nos han llegado informaciones sobre grandes místicos y eran iniciados, y al contrario, personas que eran iniciados y han pasado desapercibidos. Me refiero que lo que el mundo etiqueta no tiene gran importancia desde el punto de vista del mundo del espíritu. Entonces sí que hay ciertas no etiquetas, sino ciertos elementos comunes que a la tarde veremos, que describen cuáles son las genuinas experiencias de iluminación o supraconsciencia, que es el tema que nos ocupará a la tarde. En la tarde lo haremos sobre la supraconsciencia, la consciencia superior, y de eso hablaremos.
¿Y todos los grandes maestros también han pasado todas las etapas? ¿Todos? ¿Han llegado? Para llegar a ser maestro. Sí. Todos los maestros y maestras han pasado por todas las etapas del desarrollo de la conciencia humana. Igual que una persona de 80 años, pues tiene que haber pasado por todas las edades y por todos los periodos de la conciencia. Entonces los maestros estarían en la crística, ¿no? ¿Perdón? ¿Los maestros estarían en la crística, en la conciencia crística? No, los maestros ya están aquí La monádica, y han pasado la última etapa de la monádica. Ya han pasado la monádica. ¿Y cuántas vidas se necesitan para todo eso? Bueno, bastantes. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Muchas miles de vidas. Muchas miles de vidas, pero... Miles. Sí. ¡Hala, por Dios! Pero bueno, a ver si no tenemos prisa. Unos necesitarán más que otros, ¿no? Ahí está el camino. También depende. Claro. Depende del camino que cojas. cojas. Saber dónde nos situamos y comprender lo que hemos pasado y lo que nos queda por delante, ¿no? Sí. Lo más importante es, como dice ella, intuir dónde estamos y cuál es nuestro siguiente paso a dar. Qué es lo que tenemos que hacer, dónde estamos y ver. Como tú decías, con la velita, ¿no? Exactamente. Pasito a pasito. Pasito a pasito. Lo vuelvo a explicar porque hay gente nueva. Alguien se preguntaba en la selva, tengo que hacer 100 kilómetros a oscuras y no sé cómo hacerlo. Entonces un sabio le dijo, mira, toma una velita. ¿Cómo con una velita yo voy a llegar, voy a cruzar toda la selva con animales salvajes y me van a comer y voy a hacer 100 kilómetros? Y es muy fácil. Enciende la velita y das un pasito y esa velita te iluminará solo 1 metro. Con ese metro que tú veas, da otro pasito y de pasito en pasito con esa velita llegarás a la meta. Por tanto, la clave está en dar un pasito Y otro pasito. y luego otro pasito. Y así se llega seguro a la meta. Ahora hemos descrito todo el proceso para que sepamos o intuyamos dónde podemos estar, qué es lo que nos depara y que también entendamos que a veces en la vida pueden venir de manera inesperada ciertas experiencias internas en el momento más inesperado. No hay que estar meditando a veces para tener una experiencia de iluminación o de supraconsciencia. Puede venir en cualquier momento. Eso lo veremos a la tarde. Por eso conviene que tengamos, bueno, un poco el plan de desarrollo general y que veamos que el ser humano, todos nosotros tenemos posibilidades internas insospechadas. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de nosotros. El océano entero somos nosotros. Somos una ola y somos el océano entero. Y eso tenemos que empezar a grabarlo aquí con letras de fuego. Que somos una ola, pero también somos el océano entero. Yo veo que más que las etapas ya posteriores que se quedan como más lejos, ¿no? Las etapas primeras es más el trabajo de eliminar, ¿no? De quitar, de limpiar, ¿no? Bueno, eso ¿no? es un trabajo, Ego, ¿no? un trabajo Ego, del ¿no? ego. De quitar y de limpiar, ¿no? Construir el ego. ¿Construir o No, quitar? en la primera parte se construye. Igual que un niño tiene que construirse la personalidad. Se construye la conciencia instintiva, se construye la conciencia emocional, se construye la conciencia intelectual y al final nos construimos la personalidad integrada. Pero aquí hemos llegado ya al final. Hay que desaprender, ¿no? Y ahí ya tenemos que desaprender, o llamarle como quieras. Primero hay que construir y luego hay que dar el salto.
hasta que no muere esa hay que construir y fortalecer la personalidad, y cuando uno ya la tiene fortalecida, entonces la tiene que poner a disposición del alma. Esa es ya la parábola de la semilla, ¿no? Pero primero hay que construirla, hay que fortalecerla. Y puede ser, Valentín, que una vez que la tengas construida, dé un pasito para atrás porque te has presentado la vida en una situación que no puedas con ella. Un pasito para atrás y 10 pasitos para adelante. Pero como tú dices que no puedes nunca volver para atrás. No, te lo estoy diciendo. Ah, que no. No, podrás dar aparentemente, sí, un pasito para atrás, pero luego 10 pasitos para adelante. Tú mañana te puedes despertar a las 7 de la mañana y que te digas, caramba, soy una rana. ¿Verdad que no? No. Sí. O un animal maravilloso. No. Pues lo mismo. Jamás se puede ir hacia atrás. Jamás. Y el cometer un error, o tener un fallo, o cometer un pecado, entre comillas, o una debilidad, eso forma parte del proceso de aprendizaje evolutivo. Con lo cual, un pasito para atrás y 10 para adelante. Y ya está. Y eso hay que tenerlo claro. Porque si no, estamos alimentando una creencia autolimitante. ¿Entiendes? Sí, yo me he quedado con eso de ¿tiene algún argumento para explicar por qué no podemos dar un paso para atrás? Dime. Si tiene alguna pauta, que por qué no podemos dar un paso para atrás. No, porque la vida siempre va hacia adelante. La vida siempre va hacia adelante. Y tener un fracaso a veces es la garantía para tener un éxito para todas las vidas posteriores. Y aprendemos mucho más de un fracaso que de un éxito. Nos caemos pero nos volvemos a levantar. Un niño, tú lo has puesto, un niño se cae y llora. ¿Eso es un fracaso? No, está aprendiendo. Y después que se caiga 20 veces, a la 21 dejará de gatear y se irá corriendo. Pues lo mismo en la vida. Somos aprendices y estamos aprendiendo. Entonces, el que tiene esa conciencia de que es un aprendiz y está aprendiendo, ese progresa y evoluciona rápidamente. El que se cree una persona que es víctima de la familia, víctima del cónyuge, víctima de los jefes, víctima de la crisis, víctima del mundo, esa persona no toma su vida en sus manos. Le echa la culpa fuera. Por tanto, esa persona no puede progresar. Uno tiene que tomar su vida en sus manos, en sus riendas, y asumir que somos el fruto de todo nuestro pasado. No somos ni mejores ni peores, solo somos el fruto del pasado nuestro que hemos decidido voluntariamente. Y tenemos la oportunidad para cambiar nuestra vida y hacer de nuestra vida lo que queramos. Tenemos ese poder de elegir. Y eso hay que tenerlo también claro. Sentirse víctima, eso no ayuda. Entonces, si hay algo en tu vida que lo quieres cambiar, cámbialo. Que no, pues no lo cambies. Pero no le eches la culpa a los demás. Entonces, eso diferencia a una persona que progresa de una que no progresa. La persona que se siente víctima no progresa. La persona que solo ve culpables a los demás y los de fuera no puede progresar. El que se cree un aprendiz, ese progresa. Y cada fracaso que tenga lo tomará como una lección. Y simplemente es lecciones que vamos aprendiendo y superando. Somos aprendices. Y eso hay que tenerlo también siempre grabado. Yo quería preguntarte, si puedes contestarlo y si no puedes, que yo creía que Gandhi era un miembro de la Logia Blanca y últimamente he escuchado algo distinto.
¿Se puede tener en cuenta o no se puede tener eso en cuenta? ¿Qué ha preguntado? Que me interesa. Es que no lo ha oído. Que si Gandhi, ella creía que Gandhi era un miembro de la logia blanca, de la jerarquía. Yo no lo sé muy bien, no te puedo contestar, ¿vale? No te puedo contestar. Está claro que era un alma especial, excepcional, y que tuvo aciertos y tuvo errores. Como humano, mira. ¿Entiendes? Ahora, lo importante, ¿cumplió su misión? Sí que la cumplió, evidentemente. Cumplió una misión concreta, que fue liberar a la India del poder de los ingleses. Pues ya me has contestado. Claro. Entonces, en ese sentido, cumplió una misión importante. Además, fue la primera vez que se consigue la independencia de un Estado sin una guerra, a partir de la no violencia. Eso es muy importante. Sí, pero también tengo entendido que hubo muchos muertos. Por favor, de la no violencia murieron muchas personas. Pero nada se consigue sin que haya... Pero si tenemos el Por eso, concepto de la muerte aquí en la muerte. cada uno tiene que llegar a sus propias conclusiones. Es que eso cada persona lo va a ver de una manera. Exactamente. Pero si estamos en que la muerte no existe, Sí. Hombre, la personalidad de Gandhi murió. no, pero me refiero a lo que dice que hubo muchas muertes. Que por su causa hubo muchas muertes. Pero la muerte en realidad no existe. Sí, eso es cierto. Entonces esa muerte la vemos todavía por la personalidad, ¿no? Por eso cada uno ve las cosas dependiendo de su prisma. Pero No sé qué es que lo hemos explicado y por eso tenemos que, queremos saber. cuando oímos algo, hacernos un poco, no nos podemos tragar todo lo que nos digan. Por eso estamos preguntando, lo tenemos entre comillas y tenemos que irlo dilucidando porque para eso tenemos la mente y para irlo. Uno tiene que llegar justamente a sus propias conclusiones. Exactamente, no a lo que me digan, todo lo que me digan no lo voy a ¿Se tragar. puede ampliar 2 minutos lo que se está hablando? Un segundito. ¿Puedo ampliar 2 minutos lo que están hablando? Sí, venga, estupendo. Bueno. Un momentito, un ratito. Gandhi era muy, si no amigo, era bastante afín a Yogananda, que fue a verlo la verdad. Efectivamente, Yogananda inició en el Kriya Yoga. Bueno, ya está ahí lo que le da. Sí, está constatado, ¿eh? Bueno, sí. Por si sirve de algo para que... Yoga y Kriya Yoga. Explícalo algo mejor. Seguía las pautas de los Vedas antiguos y claro, lo que sí quiero dar es un dato, y es que el hecho, como ya ha explicado Valentín, echarlo ingleses de echarlo, no de echarlo, sino que se fueran ellos solos. El hecho es ese. La interpretación es tantas como personas interpretemos ese hecho. Así que a partir de ahí... Sí, porque cada uno dice que ahora la India está mucho peor que estaba. Según el prisma con que lo miramos, lo interesante Por es eso que por dicen primera vez... que todo no lo hizo bueno, porque ahora por visto la India está muchísimo peor que cuando estaban los ingleses. Pero bueno, eso Ese se es el prisma sabe. en el que lo veamos. Eso lo quedamos otro día porque eso se sabe si vamos a creo, parece que No, pero algo iba. Venga, explícanos algo. Bueno, es que como sabéis todas y todos, no hay casualidades, ¿no? Resulta que hay pensado que en esta sala, el día 15, se va a proyectar la película Gandhi, porque, bueno, vino el otro día un autor de un jesuita que estuvo 40 o 30 y tantos años en la India y trajo un libro que en el botánico, pues Anguita y 2 personas más interesantísimas hablaron sobre Gandhi. Yo fui elegido para coordinar y desde siempre la personalidad de Gandhi me ha calado muy profundamente. Entonces, a partir de que se han dado tantos eventos y tantas causalidades, pues se va a iniciar un estudio profundo
y largo sobre los aspectos psicológicos, sociológicos y espirituales de este personaje, ¿no? Entonces, ya os digo, el día 15, que es sábado, a las 6 de la tarde, se proyectará aquí, Dios mediante, la película de Gandhi, con la finalidad de posteriormente iniciar con el grupo de personas que se quieran un estudio pormenorizado de una cosa que a todos nos interesa mucho, ¿no? Y Tona hizo una pregunta que yo también la tengo candente: ¿de dónde sacaba Gandhi la fuerza? Es decir, que lo que es curioso es que una persona con dificultad en el habla, era un poco tartalilla, bajito, que sacó sus estudios con mucha dificultad, que el primer caso que se le presentó en su profesión, en la abogacía, lo llevaba escrito, había cobrado ya y no pudo decir ni una palabra debido a la paralización que le producía, pues eso, un cúmulo de cosas que tenía. Y después de una serie de circunstancias que le pasan, la primera y fundamental es que lo arrojan a una estación por no ser blanco y llevar el billete de primera. A partir de ese estímulo, no solamente vence su inferioridad, sino que se hace un Mahatma, un alma grande, ¿no? Y un maestro. Entonces, lo que más personalmente me interesa es que Gandhi no solamente tiene una fuerza inmensa, ¿desde dónde le viene esa fuerza, ¿no? Y en lo poco que he ido pudiendo recabar es que el punto de apoyo, dame un punto de apoyo, moveré el mundo. El punto de apoyo de Gandhi es buscar un concepto tan escurridizo y tan amplio y buscar la verdad. Entonces la verdad es una cosa que es la tuya, es la mía, es la nuestra, pero ¿qué es la verdad, no? Entonces, en lo que hemos visto hoy, yo capto que Gandhi veía de alma a alma, porque una de las cosas que más le preocupó es decir, en qué circunstancias se encuentra mi pueblo, cómo ha calado en él la sumisión y postrarse ante el invasor, cómo el invasor se había situado encima y cómo puede recobrar la dignidad para que se caiga toda la carga de acomodaticia que estaba acumulando. Entonces Gandhi consigue influir en los demás a partir de una transformación personal. Esto es lo que más me fascina, el paso a paso que va desde un complejo de inferioridad a quitarse todo el ego y empezar a ser algo diferente. Es apasionante y sobre todo que sirve desde un punto de vista subjetivo, desde cómo yo diariamente puedo incorporar esa perfección, ese desapego, quitar la coraza de la personalidad y empezar a mirar al enemigo sin ver el enemigo, porque miraba de alma a alma. Ya era un tremendo cumplidor de la ley, pero un tremendo confrontador de lo que no es justo, de lo que no es verdad. Pero para decir esto no es verdad, él tenía que ser una verdad. Entonces ese paso personalmente es riquísimo. Y después socialmente pues, vienen tiempos en los que estamos padeciendo y viendo que se están dando cosas del todo absurdas, que se está llegando a un absurdo institucionalizado y que posiblemente socialmente, y ojalá no, pues haya que tener postura de asociacionismo o de negarse a cumplir las leyes injustas, ¿no? Se ha oído aquí decir que hubo muchas personas que murieron, por supuesto en la película veréis que porque no pudo entrar una ametralladora no murieron más, pero entraron y fusilaron durante un cuarto de hora a 3, 4 o 5 mil personas. Pero ¿qué hubiera sido y qué es lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial o la propia guerra nuestra, que más de 1 millón de muertos y en las guerras mundiales varios millones de muertos, y con la liberación en cierta medida un paso más de la India, pues pudo haber 3, 4, 5 mil muertos, pero comparado con todo lo que produjo, además él cada vez que veía que la violencia calaba en sus seguidores, entraba en una profunda, y pedía perdón, en una profunda consideración, se ponía en huelga de hambre, que ahí tenemos que ver hasta qué punto eso era violencia personal o desapego, para decir, no importa nada la vida, puesto que mi misión está por encima de mi vida. El caso es que la personalidad, la trayectoria,
la praxis de Gandhi es ahora, para mi modo de ver, muy necesaria, subjetiva y socialmente, y que a partir del 15, a partir de que se dé la película, tendremos una charla, la película tarda 2 horas, será a las 6 de la tarde, habrá un coloquio y sobre todo lo que habrá después es quién quiere comprometerse a, reuniéndose una vez al mes, seguir y compartir qué ha podido calar en mí la búsqueda de la verdad, para que ese concepto que es tan relativo, tan subjetivo, se vea que cuando la verdad está, florece por sí misma, porque no tiene capacidad el ser humano de decir esto es verdad, pero siente que es verdad. Y entonces la verdad tiene un poder impresionante en lo que va avanzando, y eso es lo que se ve, porque Atamburu, el director de la película, consigue reflejar que Gandhi, con la sonrisa, con la postura, con el ir, hacía que se cayeran la violencia, porque llevaba la verdad ya calando en sus células. Pues muchas gracias, pero es que había oído cosas sobre Gandhi y se estaba diciendo, digo, podemos profundizar si queréis. Ya tendréis correos para informar. Bueno, gracias. Bueno, pues ahora pasamos a comer, ¿no? Un poquito y pasar a la próxima canción. Hablar un poco sobre qué es la supraconsciencia, qué es la consciencia superior. En todas las tradiciones, tanto occidentales como orientales, se habla de que el ser humano, que es el cuarto reino de la naturaleza, a medida que va evolucionando, llega un momento en el que entra en el siguiente reino de la naturaleza, que es el quinto reino o el reino espiritual. Igual que tenemos el reino mineral, el vegetal, el animal y el humano, el siguiente reino es el reino espiritual. A medida que el ser humano, como hemos visto esta mañana, va ampliando su consciencia, está capacitado para entrar dentro de ese quinto reino de la naturaleza y empezar a experimentar un nuevo tipo de consciencia. Igual que el animal experimenta un tipo de consciencia y el humano en general otro tipo de consciencia, el quinto reino o el reino espiritual se caracteriza también por otro tipo de consciencia. Todas las tradiciones hablan de ese estado de consciencia que puede ser un vislumbre, un chispazo, una experiencia puntual, puede ser una experiencia algo más permanente o puede ser una experiencia completamente permanente. A esto han llamado en la India los grandes sabios el estado de samadhi. En el budismo se lo ha llamado el estado de satori. En el taoísmo se le ha llamado el estado del Tao absoluto. En la psicología transpersonal, psicólogos transpersonales como Abraham Maslow lo llamó experiencia cumbre, o otros más modernos como Ken Wilber le ha llamado la consciencia de la unidad o la consciencia cósmica. En las tradiciones occidentales se le ha llamado a ese estado el estado de iluminación o el estado de la entrada en el reino de Dios o la consciencia cósmica. De manera que en todas las tradiciones se está haciendo referencia a esa misma experiencia, pero con diferentes nombres, según sea la cultura, según sea la época o la tradición. Tenemos un relato muy característico de esta experiencia, de la experiencia de la supraconsciencia, escrita de manos de un gran psiquiatra
que se llamaba Richard Maurice Bucke, que era uno de los psiquiatras más importantes de Canadá y que vivió de 1837 a 1902. Este psiquiatra, Bucke, a la edad de 35 años, tuvo una experiencia y que cambió su vida, marcó su vida y luego la plasmó en un libro, y vine a ejemplificar cómo es en general cualquier experiencia de este tipo. Entonces os voy a pedir que lo leáis. María, ¿quieres leerlo? En voz alta. Y desde aquí. En voz alta, despacito, para que todo el mundo vea. Tras una velada con unos amigos leyendo a diversos poetas, me retiré a medianoche y mientras volvía a casa dando un paseo, Un poquito más alto. Alto. O ponte lo mismo. O ponte mirando para el personaje. Sí. y mientras volvía a casa dando un paseo, de improviso me encontré envuelto en una nube de color semejante al de las llamas. Por un instante pensé en un incendio, pero al momento siguiente comprendí que el fuego estaba dentro de mí. Me envolvía una luz maravillosa que estaba por todas partes. Entonces me inundó un sentimiento de júbilo, de alegría, un inmenso regocijo. Pensé que eso era el verdadero cielo del que hablan todas las religiones. Esta alegría incontenible, desbordante, estaba acompañada simultáneamente por una iluminación intelectual imposible de describir. Comprendí en un segundo millones de verdades. Entre otras cosas, no llegué simplemente a creer, sino que vi que el universo no está compuesto de materia muerta, sino que es una presencia viviente. Yo era uno con el universo entero. Mi identidad se expandió hasta abarcar todo el cosmos. Yo era el universo y el universo entero era yo. Tomé conciencia de la vida eterna que hay en mí. No era la convicción de que tendría una vida eterna, sino la conciencia de que la poseía ya entonces. Detrás de este mundo ilusorio de los 5 sentidos, siempre existe esa experiencia de eternidad. Experimenté que todos los seres humanos son inmortales, que el orden cósmico es tal que todas las cosas colaboran para el bien de todas y cada una de ellas. Experimenté